Por todo el mundo hay huellas de nuestros remotos antepasados. Hay rascacielos de miles de años, manuscritos antiguos que revelan historias de armas enormes e impresionantes y vestigios de estructuras inmensas ocultas en el fondo del mar. ¿Cómo pudieron los ingenieros de la antigüedad hacer posibles esos excepcionales logros? Megamáquinas. Cuando redescubrimos la asombrosa tecnología de nuestros antepasados, tenemos que reconsiderar todo aquello que creíamos saber sobre las civilizaciones antiguas. Esta es la historia de las máquinas más fuertes, complejas e impresionantes del mundo antiguo. Hoy no tenemos casi ninguna prueba de que hace miles de años la Tierra estaba poblada por colosales máquinas. Grúas que transportaban toneladas de mármol, garras acuáticas diseñadas para atrapar naves y arrastrarlas al fondo del mar, y sierras mecánicas movidas por la fuerza del agua. Estos extraordinarios aparatos se usaron para construir magníficos templos y monumentos que llegaban hasta los cielos. Algunos de ellos no estarían fuera de lugar entre los edificios de hoy. Si alguien pudiera viajar a la antigüedad, en las obras vería las mismas máquinas que se utilizan en la construcción de los edificios modernos. Las megamáquinas también se empleaban en el marco definitivo de las nuevas tecnologías, el campo de batalla. Las sencillas armas manuales fueron reemplazadas por gigantescas catapultas mecanizadas y fundíbulos, armas antiguas de destrucción masiva. Los ingenieros modernos todavía intentan descifrar la asombrosa complejidad de estos diseños y su funcionamiento. Hay muchas estructuras grandes de tiempos remotos, como templos, anfiteatros y otro tipo de edificios. Y para todo se necesitaban máquinas de construcción muy sofisticadas. Por todo el mundo, desde el reino de Cartago hasta el Imperio Romano, las grandes civilizaciones de la antigüedad construyeron monumentos imponentes de un tamaño asombroso. Pero ¿cómo eran realmente las megamáquinas que crearon esas obras increíbles? ¿Puede la ciencia moderna revelar nuevos datos sobre las técnicas que emplearon los ingenieros antiguos? Unas de las grandes máquinas más evolucionadas eran las grúas, diseñadas y construidas para levantar pesos. En los textos antiguos se registra el primer dispositivo de levantamiento usado alrededor del año 500 a.C. para edificar los monumentos de Éfeso y Pérgamo, en la actual Turquía. Pero ahora, nuevas evidencias indican que la primera grúa podría haber sido inventada mucho antes de lo que se creía. En Corinto, corazón de la antigua Grecia, los arqueólogos han hecho descubrimientos sorprendentes. Durante una reciente expedición, los investigadores de la Escuela Estadounidense de Estudios Clásicos en Atenas desenterraron 2 sarcófagos de piedra caliza de casi 3000 años de antigüedad. Sabíamos que aquí había una tumba porque se veía parte del sepulcro, aunque los alumnos que trabajaban conmigo estaban un poco inseguros. Después de un par de días excavando, encontramos una enorme lápida y supimos que era un enterramiento importante. Los arqueólogos estaban totalmente desconcertados con esos enormes sarcófagos por una simple razón: su peso. Miden aproximadamente 3 metros de largo por unos 2 metros de ancho. De este a oeste, es un sarcófago muy grande. Con más de 3 toneladas cada uno, es imposible que los sarcófagos fueran bajados a las tumbas manualmente. ¿Cómo pudieron los antiguos griegos llevar a cabo una maniobra de tanta precisión con objetos tan colosales? Probablemente la manera más fácil sería transportar la piedra sobre rodillos, usando bueyes para tirar de ella, y luego situar el sarcófago sobre la fosa, siguiendo el mismo procedimiento. Luego atarían el sarcófago con unas sogas, las enrollarían a los llamados postes de Sansón y mantendrían suspendido el sarcófago. Apartarían los rodillos y lo bajarían deslizando las sogas por los postes hasta colocarlo en su sitio. Los arqueólogos tienen una nueva teoría. Los antiguos griegos podrían haber utilizado grúas para bajar los sarcófagos a las tumbas. Se cree que esas grúas tenían una estructura en forma de marco. Las sogas se enrollaban alrededor de la viga transversal y podían controlar el descenso de los sarcófagos. Aquí, bajo tierra, hay una arquitectura funeraria monumental. Y debemos retroceder en el tiempo al 900 a.C. para hallar monumentos erigidos en la superficie.
Todavía intentamos desvelar el misterio de los sarcófagos de Corinto y de las primeras grúas, que nos hacen pensar que las megamáquinas antiguas podrían estar bajo la superficie terrestre aguardando a ser descubiertas. Si las antiguas grúas fueron utilizadas por primera vez para los sarcófagos de Corinto, era necesario un auténtico genio para comprender la compleja ciencia detrás de su funcionamiento. Su nombre era Arquímedes. Arquímedes vivió en el año 200 a.C. en Siracusa, la moderna Sicilia. Se convirtió en el padrino de los inventores, un visionario con ideas muy avanzadas a su tiempo. Arquímedes descubrió un principio matemático que sirve ahora de base para innumerables máquinas modernas, desde grúas a automóviles: la palanca. Dedujo que se podían levantar objetos muy pesados usando poca fuerza con la palanca y el ángulo de elevación adecuados. Su famosa frase afirmaba que si le daban una palanca lo bastante grande, podría mover el mundo. La codificación del principio de la palanca de Arquímedes fue lo que permitió que fuera usada de forma más sofisticada como componentes de máquinas más grandes. ¿Pusieron en práctica sus coetáneos sus revolucionarias ideas? Este dibujo representa un dique construido en el puerto de Amathus, Chipre, para proteger a la flota naval de los envites del mar. El puerto fue un logro monumental. Se colocaron 5.000 inmensos bloques de piedra que pesaban más de 3 toneladas cada uno para protegerse del mar Mediterráneo. Esto habría sido una máquina compuesta que usaría palancas, poleas de multiplicación y probablemente algún dispositivo de rebobinado que permitiría levantar grandes pesos. Ingeniosamente, cuando se terminaba una sección, la grúa se deslizaba hacia la próxima. La grúa del puerto de Amathus transformó las grúas en megamáquinas móviles y dinámicas, capaces de adaptarse a los requisitos de casi cualquier terreno. Había otra megamáquina griega indispensable para construir, tal vez la estructura de mayor influencia en el mundo antiguo. Durante el período clásico, entre el 450 y el 330 a.C., se edificaron 3 templos importantes sobre las ruinas de la Acrópolis: el Erecteión, el Templo de Atenea y el Partenón. El Partenón combina la singularidad de la arquitectura antigua y el más alto nivel estético que se puede encontrar. Tiene todos esos pequeños secretos que hacen la diferencia. Este edificio es el mayor de los grandes logros de los antiguos griegos. Ha resistido en la cima de la Acrópolis de Atenas durante cerca de 2.500 años. La construcción de los templos griegos nunca ha sido superada. Cada uno de los grandes bloques era esculpido a mano y colocado en su lugar con una compleja grúa. Sabemos mucho de sus grúas gracias a la información dejada por los constructores antiguos en algunas representaciones y grabados en mármol. Como máximo las manejaban 10 hombres. La grúa tenía 27 metros de altura y podía moverse en paralelo al edificio. Y también inclinarse para levantar la piedra, moverla horizontalmente y luego bajarla lentamente al nivel de su emplazamiento. ¿El secreto de esta megamáquina? La productividad. Las megagrúas de la Edad Clásica podían levantar hasta 20 toneladas. Estos cabestrantes multiplicaban por 20 la eficacia de los obreros y las poleas la incrementaban 3 veces más, así que la combinación de cabestrantes y poleas suponía que el trabajo de 10 hombres se convertía en el de 600. Casi de la noche a la mañana, la productividad se disparó. No es extraño que las megagrúas de Atenas pudieran levantar un bloque de piedra cada 15 minutos y que el Partenón se terminara en menos de 10 años, una décima parte de lo que se tardó en construir la gran pirámide en Gizeh. Hay quien cree que hoy no somos lo bastante diestros para igualar la calidad del trabajo de los antiguos griegos, que tallaban y colocaban las piedras con gran precisión. Nadie sabe con exactitud los secretos de los obreros. No hay suficiente información acerca de sus procedimientos. Estamos intentando entender cómo lo hacían. Es imposible meter nada entre estas juntas. Unir así 2 mármoles supone dominar una técnica perfecta. Hoy nos parece increíble. Hay evidencias de que las grúas antiguas se usaban en todo el mundo,
Incluso hay pruebas de que se usaban grúas en circos y teatros. Los textos antiguos muestran que se usaba un artilugio para levantar objetos durante rituales ocultos al que llamaban el oráculo de la muerte. Narcotizaban a la gente y la llevaban a una cueva oscura. Ahí veían al sacerdote suspendido de una grúa como a los magos de nuestros días. Para la gente de aquel tiempo, eran los espíritus de los muertos que flotaba sobre ellos. ¿Podían los antiguos crear máquinas tan complicadas? Parece que por el momento, el oráculo de los muertos seguirá siendo un misterio. Todavía está por descubrir cómo y para qué las usaron las grandes civilizaciones de la antigüedad, pero se sabe que fueron los romanos quienes llevaron estas grúas a su cenit. ¿Podremos desvelar por fin los detalles desconocidos sobre las megamáquinas que levantaron el imperio más grande del mundo antiguo? Los griegos inventaron las grandes grúas para construir sus bellos templos y monumentos, pero una superpotencia de la antigüedad desarrolló esta tecnología a gran escala: los romanos. El poderoso imperio romano se extendía más de 5.000 kilómetros, desde Gran Bretaña hasta Jordania. Mantener este gran número de pueblos bajo el yugo romano requería que las conquistas fueran seguidas inmediatamente por programas de edificación, y levantaron monumentos que intimidarían durante siglos a los territorios derrotados. Pero los romanos no tenían cientos de años como los egipcios para construir esas inmensas estructuras. Buscaron técnicas rápidas, y para ello inventaron grandes grúas para erigir edificios en un tiempo récord. Roma encargó de la ingeniería a su mejor arquitecto, un hombre llamado Vitruvio. Creó varias grúas de diseño futurista que fueron decisivas en la construcción de las colosales estructuras del Imperio Romano. Su diseño más prestigioso usaba una rueda para multiplicar el gran poder de elevación de la máquina. La rueda era movida por un equipo de 5 hombres que andaban dentro. También usó una ingeniosa técnica para levantar bloques de mármol. Se insertaba un juego de cuñas de metal que encajaban en un hueco abierto al efecto en el bloque. Cuando las 3 cuñas estaban en su lugar, se cerraban con un perno y ya se podía levantar el bloque. El propio peso de los bloques ayudaba a que se asentaran firmemente en su lugar cuando los levantaban. Era un método ingenioso para levantar bloques de piedra sin necesidad de sogas. Algunas de las estructuras más asombrosas de Roma fueron construidas usando el mismo tipo de megagrúas, como la impresionante columna de Trajano. La columna trajana es un extraordinario monumento que se alzaba a gran altura sobre Roma, rodeada en su tiempo por importantes edificios romanos. Al acceder al gobierno, el emperador Trajano adopta el nombre de el más grande, Trajano Augusto. Y si vas a ser el emperador más grande, tienes que tener la columna monumental más grande. Esta gran estructura tiene 30 metros de altura y fue edificada mediante una serie de tambores de mármol de 40 toneladas, colocados una encima del otro con una precisión excepcional. Dentro de la columna hay una escalera helicoidal. Esas pequeñas aberturas son ventanas y tuvieron que tallar cada bloque con la escalera interna y perfectamente alineados. Las piedras están unidas y no se mueven, y eso se debe a que las juntas están calibradas precisamente. ¿Qué clase de grúa usaron para conseguirlo? En un bajorrelieve romano funerario llamado el relieve Hateri, se hizo un hallazgo de máxima trascendencia, una representación de cómo se utilizaban las grúas en la Roma antigua. Revela que los romanos usaban sistemas de poleas quíntuples movidas por 5 obreros especializados, y es una prueba fehaciente de que los romanos tenían una tecnología en grúas más avanzada que cualquier otra civilización del mundo antiguo. Los ingenieros romanos que construyeron la columna de Trajano usaron las grúas más sofisticadas de su tiempo. También las utilizaron para levantar los inmensos obeliscos egipcios que Roma importaba de Egipto. Desgraciadamente no ha sobrevivido ninguna grúa de aquella época. Solo por las obras, como estos magníficos obeliscos, podemos entrever los secretos de las grúas que utilizaban los constructores de la antigüedad. Un extraordinario proyecto alemán arrojará alguna luz. Un equipo de ingenieros modernos ha reconstruido una grúa antigua por primera vez. ¿Podremos averiguar por fin cómo eran esas máquinas en su apogeo?
Esta asombrosa grúa se construyó hace 20 años. Esta parte de la grúa es el cabestrante, el punto donde se coloca la polea. Son necesarios 4 hombres para mover estas palancas y enrollar el cable en este eje vertical. Del cabestrante de la grúa principal sale un cable y este cable llega hasta la rueda principal. Este es el principio básico de la transmisión. Mientras el cable está en el cabestrante, en la rueda grande, al mismo tiempo tienes las ruedas pequeñas del eje en las que se enrolla el cable y así se levantan las piedras. Ahí reside la fuerza de la grúa, en la transmisión. Y para cuadriplicar la fuerza se necesita 4 veces el largo del cable y así solo hay que hacer la 4ª parte de fuerza para levantarlas. Este extraordinario aparato está basado en el mismo principio que la moderna caja de cambios. La transmisión incrementa la longitud del cable necesario, pero reduce la cantidad de fuerza necesaria para la acción. Aquí pueden ver representado el levantamiento del bloque de piedra. Este es un conjunto de poleas, y como ven, hay varias poleas aquí abajo, y otro juego de poleas aquí. Tenemos una serie de máquinas alineadas, así que cada vez que se reduce la fuerza necesaria, se incrementa la longitud del cable, y si se hace varias veces, aumenta mucho la eficacia. Aunque la grúa de Chanten se sirve de poleas para aumentar la fuerza del hombre, los antiguos se guardaban en la manga un truco incluso más increíble. Utilizaban ruedas que podían ser automatizadas para crear fuerza, dando a luz una nueva megamáquina. En un antiguo molino de harina del sur de Francia, en Barbegal, hay pruebas de esta innovadora tecnología. La fuerza para mover las muelas la producían 16 norias hidráulicas. Aunque intentamos desvelar los secretos de las megamáquinas antiguas, nos enfrentamos a un misterio aún más profundo. ¿Cómo cortaron los antiguos esas inmensas cantidades de rocas para construir edificios tan colosales? En todo el mundo, desde las estatuas de Roma a los templos griegos o a las pirámides de Egipto, el hombre ha levantado grandes estructuras de piedra. Los ingenieros modernos están tratando de reconstruir las megamáquinas que están detrás de esas construcciones de excepcional tamaño. Y se ha hecho un hallazgo sorprendente y extraordinario que hace que nos preguntemos, ¿crearon los antiguos una sierra mecánica de varias hojas? Las megaestructuras de los antiguos eran realmente increíbles por su tamaño. Miles de años antes de la aparición de los modernos camiones, grúas y excavadoras construyeron monumentos inmensos con piedras talladas. Antiguamente se creía que esas sorprendentes estructuras se habían levantado con la fuerza de miles de bueyes y esclavos. Pero ahora, los ingenieros modernos están descubriendo que nuestros lejanos antepasados utilizaban megamáquinas. La piedra usada por los griegos en la construcción de la Acrópolis pesaba más que 20 estatuas de la libertad, pero el tamaño de las construcciones de los romanos supera el de la mayoría. En el lugar más remoto del Imperio Romano, en el Líbano, se halla la Piedra del Sur. Con más de 1.200 toneladas de peso, este enorme obelisco es la mayor pieza de sillería que se ha tallado jamás. ¿Cómo cortaban las rocas para sus increíbles proyectos de construcción? ¿Y cómo transportaban esas rocas a cientos de kilómetros de las obras? Nuestra búsqueda por descubrir las megamáquinas que cortaban y trasladaban las piedras desde Jordania nos lleva 4.500 años atrás, al antiguo Egipto y a la legendaria pirámide de Gizeh. Se tardó un siglo en colocar en su lugar los 2.400.000 bloques de piedra caliza, pero ¿qué máquinas usaron los egipcios para crear esta maravilla del mundo antiguo? Hay un gran montón de ladrillos y escombros. Son los restos de una rampa de construcción que usaban para subir las piedras que emplearon en la construcción de la torre de la entrada. La torre no se llegó a terminar y cuando se limpió el templo en el siglo XIX y a principios del XX, se dejó este montón como ejemplo de la técnica de construcción empleada. Las rampas se levantaban a ambos lados del edificio, permitiendo que 2 equipos distintos trabajaran simultáneamente. En el templo de Karnak de Egipto, descubrimos más pistas respecto a las técnicas de los antiguos constructores de templos.
Cuando tenían apiladas las piedras, en cualquier parte del templo que estuvieran construyendo, como esta columna, las cortaban dándoles la forma que querían. Lo que hacían era apilar las piedras y luego esculpían el templo. Estos bloques se cortaron con una forma redondeada y luego los trabajaron desde arriba, cortando y cortando hasta conseguir las dimensiones y la forma deseada. Pero, ¿cómo levantaron estas rocas de 1000 toneladas y cómo las transportaron por todo Egipto? En la cantera en Asuán hay una impresionante evidencia. Este es el famoso obelisco incompleto, todavía unido al lecho rocoso. Excepcionalmente aquí se puede ver un trabajo en progreso del mundo antiguo. Este inmenso proyecto fue abandonado repentinamente porque se abrió una grieta en la base. Tiene 40 metros de largo y si se hubiera terminado, habría pesado 1000 toneladas. Retirar una pieza del lecho rocoso como el obelisco incompleto de Asuán habría sido problemático incluso actualmente. Con la maquinaria que tenemos y los aparatos de levantamiento de que disponemos, sería una tarea muy difícil. Cómo lo hacían sigue siendo un misterio, pero obviamente lo hicieron. ¿Cómo pudieron hacer eso los egipcios sin la ayuda de grúas? Una de las teorías es que arrastraban los obeliscos por un terraplén artificial y luego lo bajaban a una fosa en forma de embudo y retiraban la arena del fondo. Dejaban caer el obelisco, lo iban colocando en vertical y luego quitaban la rampa. Otra alternativa era levantar el obelisco a 34 grados e izarlo tirando de varias cuerdas. Pero pruebas recientes indican que los egipcios estaban mucho más avanzados de lo que pensábamos. En un lugar de Karnak, los arqueólogos hicieron un hallazgo extraordinario, un enorme bloque de piedra que no parece haber sido tallado a mano, sino por una máquina de alta velocidad. ¿Desarrollaron sierras mecánicas los egipcios? En este suelo de basalto pueden ver claramente la marca dejada por la sierra cuando estaban cortando el bloque. Existen pruebas que indican que en las canteras se usaban estos mecanismos para cortar grandes lajas de piedra. Se ha sugerido que podría ser una máquina con un marco anclado a la pared de la cantera. Debían de colocar un gran bloque sobre la máquina y debajo una sierra para cortar la piedra. La máquina sería movida por varios equipos de bueyes. Hombres y bestias trabajarían juntos para cortar la roca. La misma idea se aplica en esta cantera moderna de Egipto. Aquí se han cortado millones de toneladas de piedra caliza, usando una sierra mecánica, pero reemplazando los bueyes por un poderoso motor diésel. Los antiguos egipcios usaron sierras para tallar las piedras de algunos de los mayores monumentos que ha creado el hombre. Pero en Jerash, en Jordania, hay evidencias que revelan que los antiguos también desarrollaron un método de corte aún más avanzado. Cerca de la ciudad de Amán, en Jerash, se encuentran unas asombrosas ruinas. Los arqueólogos creen que estos son los restos de un antiguo taller usado como factoría para cortar piedra a escala industrial. El material de construcción preferido por los constructores bizantinos era la piedra caliza remozada con revestimiento de mármol, una técnica que abarataba los costes y que también utilizaban los romanos en los bellos edificios que se extendían por todo su vasto imperio. Se cree que estas sencillas lajas de piedra caliza son la clave para revelar un fascinante secreto. ¿Tienen señales de una antigua megasierra mecánica? Esto es un tambor, parte de una columna. En el periodo bizantino trajeron este tambor a este taller para cortarlo en lajas. Es muy perfecto, lo que significa que no puede haber sido hecho a mano, está cortado con una máquina. Esto es una reconstrucción de la máquina que se cree podría haber sido usada aquí. Cientos de litros de agua suministraban energía a una rueda hidráulica conectada a un eje central de madera, que proporcionaba la inmensa energía necesaria para mover las grandes cuchillas. Sabemos dónde estaba la rueda por la ubicación de las excéntricas. Las excéntricas habrían sido el puntal de esta máquina y estarían conectadas a dos bancos de 4 cuchillas que cerraban con toda precisión los pilares de mármol. Usaban materiales abrasivos.
como arena. La fricción por arena permitía que las hojas de hierro cortaran la piedra. La sierra automática de varias hojas de Jerash es un nuevo y fascinante descubrimiento. Creemos que hace miles de años pudo haber sierras similares en todo el mundo. Por consiguiente, las megamáquinas automáticas no son exclusivas del mundo moderno. En realidad fueron inventadas por los antiguos. Nuevamente, fueron los romanos quienes llevaron esta megamáquina antigua a su cenit. En textos escritos hace 2000 años por el ingeniero romano Plinio, se describe un extraordinario aparato de corte sin igual en el mundo antiguo. Plinio describe lo que se cree pudo ser la primera sierra movida por agua, pero solo es eso, una descripción. Nadie sabe si el diseño funcionaría en la práctica. Richard Windley es constructor de maquetas y experto en la recreación de inventos de nuestro pasado remoto. Esta es una pequeña maqueta que representa una de las formas que podría tener esa máquina. La fuerza motriz es suministrada por una rueda hidráulica. La rueda hidráulica gira y el eje de la rueda está conectado a la rueda principal de la cinta. Usa un sistema de abrasión, probablemente arena de esmeril. El esmeril se mezclaría con agua. Se supone que un obrero se sentaría sobre la piedra y dejaría caer la lechada de esmeril sobre la hoja giratoria. Cuando el bloque ha sido cortado completamente, se coloca el próximo y se empieza a cortar. La sierra antigua de Plinio, movida por arena, cables y agua, es la clave para descubrir cómo tallaban los romanos sus inmensas estructuras de piedra. Cuando los antiguos empezaron a dominar máquinas con las que podían abrirse camino en la roca, empezaron a desarrollar megamáquinas que pudieran abrir el camino a las personas en el campo de batalla. Crearon grandes máquinas de guerra, terribles máquinas de asedio capaces de destruir ciudades y antiguas superarmas que hundían flotas navales. Aunque puede parecer extraño pensar en ello ahora, los griegos y los romanos desarrollaron catapultas inmensas con las que lanzaban grandes pesos para destruir muros. Sus máquinas de asedio eran terroríficas y tenían un arsenal de armas muy poderosas. Sus enormes catapultas utilizaban sogas retorcidas para crear torsión y disparaban grandes bolas de piedra contra los muros de los castillos. Las catapultas más grandes, las megacatapultas, medirían entre 7 y 10 metros de altura, y es evidente que psicológicamente desalentaban a los defensores. Esas megacatapultas eran capaces de derribar almenas y dejar fuera de combate a filas enteras de soldados. Debía de ser terrorífico enfrentarse a una máquina de esas. En la Edad Media hubo un salto espectacular en la tecnología que llevó a una de las máquinas de guerra más destructivas que el mundo conocía. Las poleas, las sogas y las ruedas usadas en las grúas griegas y romanas fueron adaptadas a un sofisticado sistema de armas. En el castillo de Warwick, Inglaterra, un grupo de historiadores y reconstructores ha desarrollado una réplica de una de esas megamáquinas de guerra. Lo que hemos conseguido es una catapulta de asedio del siglo XIV llamada fundíbulo. La inventaron los chinos en el siglo III. Su tecnología se extendió a Oriente Medio y desde allí alrededor del siglo XI llegó a nosotros, cuando los europeos fueron a las cruzadas. El motor principal de esta asombrosa máquina es un inmenso juego de ruedas por cuyo interior se camina. Cuando las ruedas giran, gira el eje central, donde se enrolla la soga del cabestrante, que, como pueden ver, está conectado al brazo de arriba. Los hombres, usando solamente los músculos de las piernas, levantan un peso de 5,5 toneladas. Los soldados manejan la máquina como cobayas en una rueda. Su propia fuerza bruta les daba su capacidad de destrucción. Cuando el brazo baja, prepara el gatillo. Así, despacio. Engánchalo. Y luego, metemos el gatillo de metal por la anilla. Los hombres tendrán que desenrollar la cuerda para liberar el brazo lanzador. Toda la presión de esta inmensa máquina está centrada en el gatillo de percusión. Como ven ahora, las ruedas giran hacia el otro lado, desenrollando la cuerda para que quede floja.
La energía de esta sencilla máquina de asedio era impresionante. Medimos la energía en julios. Un lanzador de béisbol profesional lanza la pelota con 2 julios de energía. Ahora no estamos lanzando una pelota de béisbol. Estamos lanzando una roca de 159 kilos con una energía de 120.000 julios. Eso es el equivalente a estrellar una camioneta de 1 tonelada contra una casa a unos 100 kilómetros por hora. Para nuestro experimento queríamos evaluar por primera vez la velocidad de esta gran arma. Uno de nuestros chicos ha conseguido una cámara de alta velocidad, como las de los radares de tráfico, y cuando hagamos esta toma intentaremos medir la aceleración de la bola y la velocidad máxima que alcanza cuando sale de la máquina. ...219 kilómetros por hora. La bola ha salido a 219 kilómetros por hora. Y eso es un tipo de energía. Ha alcanzado esa velocidad en 5 metros y en menos de un segundo. Mucho más rápidamente que cualquier automóvil de Fórmula 1 o que un caza de reacción moderno cuando despega. Sea un fundíbulo medieval, una balista griega o un manganel romano, con las catapultas de torsión de su tiempo no se preguntaban ¿derribaremos ese castillo?, sino ¿cuándo vamos a derribar ese castillo? ¡Dispara! Pero por increíbles que fueran esas máquinas, los antiguos inventaron megamáquinas de guerra aún más ingeniosas. Arquímedes nació en la isla de Siracusa alrededor del año 200 a.C. y desarrolló varias catapultas para repeler a las fuerzas más invencibles del mundo antiguo, los romanos. Pero también inventó otros ingeniosos aparatos, muchos de los cuales sorprenderían a los ingenieros militares de hoy. La isla de Siracusa tenía un único punto débil que la hacía vulnerable a las invasiones enemigas: el puerto. En respuesta, Arquímedes creó una defensa asombrosa y a la vez ingeniosa. Arquímedes desarrolló una máquina conocida como la garra, que sujetaba las embarcaciones romanas, las levantaba en el aire y las dejaba caer para que zozobraran. La garra se convirtió en leyenda como superarma que hundía flotas enteras y llenaba de terror los corazones de los capitanes romanos. Pero ahora se cree que Arquímedes podría haber desarrollado una máquina aún más astuta. Un aparato que estaba escondido bajo la superficie del agua, listo para atacar a las embarcaciones desprevenidas. Era el sacudidor de barcos de Arquímedes. Si intentas neutralizar una embarcación, lo mejor es volcarla. Si consigues desequilibrarla y la gente resbala, tal vez puedes inclinarla lo bastante para impedir que remen. Y si lo consigues, no pueden hacer nada, ya los tienes. Aunque los registros arqueológicos son escasos, las historias sobre su existencia la relacionan con Arquímedes. La idea era que los barcos entraran en un puerto aparentemente sin defensa, pero sin saberlo, los soldados navegaban directamente hacia una gigantesca Venus atrapamoscas submarina. Cuando la embarcación atracaba, subía una gran púa que levantaba al barco y su tripulación. Luego salía una garra inmensa del agua que sujetaba con fuerza la nave. Una vez neutralizada e impotente, la nave era sacudida de un lado a otro antes de ser arrastrada al fondo junto con su tripulación. El sacudidor de barcos de Arquímedes podría haber sido movido por bueyes que tirarían de las sogas que movían los mecanismos de la máquina. Los bueyes estarían escondidos tras una gran pantalla y el puerto parecería desierto. El sacudidor de barcos era un astuto aparato creado para engañar a los romanos, haciéndoles creer que podían atracar sin peligro, pero el letal mecanismo les estaba esperando bajo la superficie para destruir sus naves. Es un aparato intrigante, pero parece una de esas cosas que aparecen en las películas de Hollywood. Aunque la historia está basada en la leyenda, en los elementos de esta máquina se emplea tecnología que se usaba en aquella época. Había muchas megamáquinas en el mundo antiguo, pero tal vez nada tan misterioso como las de Alejandría. Aquí es donde trabajaban y estudiaban los grandes inventores griegos de la antigüedad, y se cree que crearon máquinas mucho más sofisticadas de lo que imaginábamos. Uno de sus mayores logros era el faro, una megamáquina multiuso que tanto guiaba a los barcos hacia el puerto como los destruía.
Había un edificio en el mundo antiguo que era la máquina más grande y más compleja de la antigüedad. Su fama se extendió por todas partes y hoy es conocida como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El Faro de Alejandría. A pesar de las numerosas naciones que pasaron por allí, los griegos, los romanos, los bizantinos y los árabes, todas respetaron el faro y nadie intentó destruirlo. El faro se empezó a construir durante el reinado de Ptolomeo I y se terminó en el reinado de Ptolomeo II. Era un edificio con una gran estructura. Se estima que tenía una altura de 160 o 180 metros. Era un auténtico rascacielos de la antigüedad. Se cree que era la torre más alta hasta que se erigió la Torre Eiffel en 1889. Era la estructura más grande de la época. Y no era coincidencia que fuera construida en Egipto, donde había una larga tradición en la construcción de edificios enormes como las pirámides. El faro fue construido alrededor del año 290 a.C. Su función principal era guiar hacia el puerto en Alejandría. Hoy, en su antigua ubicación, hay un fuerte militar. Aunque no queda nada del faro, el puerto se ha convertido en un centro de interés desde que los arqueólogos hallaron hace poco restos que pueden obligarnos a reescribir los libros de historia. La mayoría de las piedras del faro fueron traídas del sur de Egipto. Hemos encontrado bajo el mar gran cantidad de granito y la mayor parte del faro se construyó con granito rosa de Asuán. A la sombra del faro hay unos misteriosos bloques de granito rosa. Los arqueólogos creen que estas lajas de piedra pueden ser secciones del faro. Pero los objetos más intrigantes no se han encontrado en el puerto en Alejandría. Estamos justamente en el sitio donde están sumergidos los bloques. Entre ellos hay varios trozos que son del faro y de algunos de los monumentos que formaban parte de la decoración del faro, y en particular de la entrada. También hay otra reliquia antigua que podría arrojar luz sobre la construcción del faro. Es una estructura conocida como la entrada de alabastro. Se cree que la entrada al faro podría ser muy similar a esta estructura. La altura del faro dominó el horizonte de Alejandría durante más de 1000 años y permaneció intacto durante tanto tiempo por la forma en que fue construido. El faro fue construido en 3 plantas. La más baja estaba sobre una sección cuadrada. La segunda era octogonal y la tercera circular, y los proyectores de luz estaban arriba. Nos encontramos con que los Ptolomeo hicieron algo más grande y mejor que nadie. Este edificio es propaganda en piedra. Algunas personas creen que en el exterior del faro había autómatas mecánicos. En el segundo nivel había 8 estatuas de bronce que seguían la trayectoria del sol, pero no sabemos cómo lo hacían posible y si era verdad. Había otra máquina que daba las horas con unos sonidos melódicos, y algunos autores afirman que el faro era utilizado también como un gran telescopio. No estoy de acuerdo con la opinión de que es el primer telescopio de la historia. Lo que, por supuesto, se podía hacer era subir por el interior y mirar el panorama desde la cima, la zona del delta y el mar. Es una idea romántica pensar que el faro podría haber sido usado como telescopio y que el líder egipcio observara si los mandatarios de Constantinopla, la otra gran ciudad de la antigüedad, preparaban una flota para atacarles. Pero la curvatura de la Tierra no lo hubiera permitido. ¿Podría haber sido el faro un avanzado dispositivo de alarma? Richard Windley ha construido una maqueta de uno de los dispositivos que podrían haber formado parte del faro. Filón de Bizancio era uno de los grandes cerebros de su generación, y una de las cosas que se le reconocen es el diseño y construcción de un enorme dispositivo de alarma que estaba montado sobre el faro. Hay referencias a una sirena de vapor que utiliza una rueda giratoria. Hace 2000 años que el faro podría haber contenido un inmenso fuego. Esta torre habría producido el calor suficiente para alimentar dispositivos movidos a vapor.
En este caso tenemos una caldera pequeña. El vapor de esta caldera sube por este tubo que tiene una llave de paso para controlarlo. Dentro de esta pequeña sección hay una rueda giratoria con unos pequeños agujeros. Gira de la misma forma que una turbina. La presión del vapor hace girar la rueda y eso produce un sonido. Cuando el aire es forzado a pasar a través de la alarma, impulsado por el vapor, el modelo de Richard revela algo extraordinario. El faro de Alejandría podría haber sido una sirena de alarma. No solo se habría usado el sonido, sino que los antiguos también podrían haberse beneficiado del poder de la luz. El faro era necesario para guiar a las naves sin peligro hacia el puerto de Alejandría. Sin embargo, necesitaban alguna manera de mantener un fuego y reflejar la luz para producir el haz. La verdad es que la luz del faro alcanzaba unos 50 kilómetros. Es un misterio tecnológico porque tenemos muchas incógnitas relacionadas con el fuego encendido en el faro. Por ejemplo, sabemos que en Egipto no había madera, no había grandes bosques donde cortar madera para alimentar el fuego. Sin madera, la luz que proyectaba el faro por la noche tenía que ser producida con la menor cantidad de material posible. Los expertos creen que por la noche encendían un pequeño fuego, pero tenían que amplificarlo. Por lo tanto, la primera teoría era que el fuego estaba en la base del faro y que la luz se reflejaba mediante una serie de espejos en el interior del edificio hasta llegar a la cima, y desde allí se proyectaba hacia el mar como un rayo láser. Pero, ¿disponían de esa tecnología óptica? En Alejandría y Pérgamo tenían grandes conocimientos. Sabían cómo refractar y enfocar la luz, jugaban con la luz, conocían la óptica. La segunda teoría era que el fuego estaba en lo más alto del faro y se reflejaba hacia el mar mediante espejos. También hay referencias en textos antiguos de un extraño cristal que refleja la luz a grandes distancias y que a la luz del día se usaba el reflejo del sol. Richard Whitney ha experimentado esas tecnologías. Teniendo en cuenta la altura del faro, el alcance es 50 kilómetros, el de un espejo grande. Mi teoría, y es solo una teoría, es que un espejo situado en la cima recogía los rayos del sol y se dirigían verticalmente hacia abajo, donde la luz se reflejaba y giraba para distribuirla por una extensa zona. Los antiguos habrían tenido que calcular los ángulos de reflexión con una exactitud increíble, porque un pequeño error de cálculo y el rayo podría provocar un incendio. Aquí hay una pequeña leva, una palanca que está conectada a estas palancas pequeñas que hay aquí, para situar el espejo en el ángulo deseado. ¿Funcionará la maqueta de Richard cuando la pruebe? Ahora estoy girando la palanca y allá vamos. El rayo de sol se está distribuyendo. Ya tenemos nuestro faro. Pero hay otra extraña teoría que dice que el faro era una máquina con varios usos, una mega arma de la antigüedad. Hay quien cree que podría usarse como arma militar. Esto no es un concepto nuevo en el mundo antiguo, porque se afirma que Arquímedes utilizó el mismo tipo de armas y provocaba incendios con sus espejos. Los reflectores del faro de Alejandría tienen gran semejanza con los reflectores con los que Arquímedes quemó la flota romana durante el asedio de Siracusa. Aunque la verdadera eficacia de la antigua tecnología de los espejos sigue siendo desconocida, lo realmente impresionante es que el faro era una estructura magnífica y sobrevivió hasta el siglo XIII después de Cristo, unos 1600 años, y fue destruido por un seísmo. Fue la definitiva megamáquina. Las megamáquinas no son una invención del siglo XX. La ingeniería moderna ha probado que sin las complicadas máquinas que tenían en la antigüedad, no habría sido posible construir la mayor parte de los grandes monumentos. En años futuros descubriremos máquinas más complicadas y tendremos que reconsiderar nuestra idea sobre los conocimientos tecnológicos de nuestros antepasados. Los inventores de la antigüedad lo han demostrado y tendremos que admitir que las megamáquinas nacieron en el mundo antiguo.